Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Bueno, muy bien, buenas tardes. Es un placer presentar aquí a mi colega, amigo y compañero de muchísimas batallas, Rubén Vega. Y es un placer volver a Gijón, que bueno, para mí es un sitio muy querido, donde tengo pues unos cuantos amigos que andan por aquí, aparte de quien comparto aquí, no voy a decir mantel, pero sí mesa por lo menos. Presentar un libro siempre, un libro que acaba de salir, siempre bueno, requiere sobre todo para el autor un cierto cosquilleo, pero para quien presenta al propio autor, bueno, también, aunque tengamos mucha confianza y nos conozcamos de hace muchísimo tiempo. Rubén y yo nos conocemos hace, pues no sé si son 15 o 20 años, no lo sé. Más bien 20 que 15. Más 20 que 15, todo pasó hace 20 años ya. Y mantenemos desde entonces, sobre todo ya cuando, porque ya somos unos viejunos y unos señoros, y mantenemos desde que se inventó el WhatsApp una relación, bueno, ciertamente extraña, ¿no? Como la canción de Sabina, ambiguas horas que mezclan al borracho y al madrugador, no es el caso de Rubén que le dé al pimple, aunque sí que es un noctámbulo impenitente, y yo soy un madrugador de esos que les gusta ver amanecer. Entonces, mientras él se acuesta, yo me levanto y nos solemos cruzar, ya digo, emails sobre cualquier compromiso
al que yo suelo aceptar pues con bastante inconsciencia y que luego tengo que cumplir. No es el caso, suelen ser siempre temas de trabajo sobre los que a veces debatimos, discutimos, pero bueno, solemos llegar siempre a un acuerdo. En esta relación que mantenemos desde hace un montón de años, una de las cosas, de las muchas cosas que hemos hablado y que veníamos hablando ahora también, es que los historiadores, historiadoras, me da igual, no podemos ser en ningún caso jueces, ni siquiera jueces de guardia ni de primera instancia, ni tenemos por qué juzgar, mucho menos valorar moralmente a los protagonistas sobre los que investigamos, ¿no? En el caso de Rubén, yo alguna vez le dije, cuando empecé la carrera de Historia y quería dedicarme precisamente a la historia del movimiento obrero, que es una de las cosas que nos unen, yo quería que mis trabajadores ganasen mis huelgas, porque eran mis trabajadores y eran mis huelgas. Y todo lo que no entrase dentro de ese esquema tan absolutamente cerrado e inquebrantable, bueno, pues parecía que pertenecía a otro tipo de designios, ¿no? Como comentaba antes con Rubén, los historiadores estamos para otra cosa, para tratar de contar el pasado, tratar de contar lo que ocurrió, establecer un relato a partir de una crítica de una serie de fuentes que resulte más o menos plausible y difundirlo, y explicar cómo pudo ser posible este fenómeno, este proceso, este acontecimiento, esta huelga en este caso, este movimiento de carácter sindical, etcétera, etcétera. En el caso de Rubén, no me voy a extender mucho porque él es el que tiene que hablar de su obra, es un hombre que viene trabajando pues, prácticamente desde finales de los años 80, principios de los años 90, no sé si soy muy flexible, sobre temas casi siempre relacionados con el movimiento obrero, el franquismo, la transición, la industrialización, la desindustrialización, la memoria, la historia. Yo creo que es uno de los mejores historiadores, desde luego contemporaneístas, de Asturias, y es una persona que ha aportado a la historia del movimiento obrero y a la historia social en general dentro de España, yo creo que una serie de títulos fundamentales, ¿no? Historias, ya digo, sobre el movimiento obrero, historias también sobre conflictos muy concretos como la huelga de 1962, y siempre lo ha hecho con ese espíritu crítico, ese espíritu también que busca explicar, como digo, lo que ocurrió. Cuando me dijo hace unos cuantos meses que estaba terminando un libro sobre la corriente sindical de izquierda, dije, pero sobre esto ya habías escrito hace 20 años aproximadamente. Me dice, sí, es como volver al escenario de un crimen, también lo cuenta en el libro. Y algo de eso tiene, y sobre todo cuando se habla del CSI, casi nos recuerda la labor de un entomólogo más que a la del historiador, vuelve al lugar del crimen. Alguna vez he comentado yo con él que a medida que pasa el tiempo, los historiadores, como cualquier otro grupo, nos hacemos diferentes preguntas sobre nuestro pasado. Probablemente las preguntas que se hacía Rubén hace 20 años son diferentes a las que se ha hecho en los últimos meses a la hora de escribir este magnífico libro. Y diré por qué me parece un libro magnífico, aunque luego él lo desarrollará. Vamos madurando, vamos teniendo más experiencia, vamos teniendo más lecturas, los protagonistas van cambiando. Y, sin embargo, cuando nos enfrentamos a un objeto de estudio que permanece en el tiempo, lo hacemos a partir de un bagaje, de una serie de vivencias, de una serie de cuestionamientos. El término revisionismo histórico, como seguramente saben ustedes, hace referencia a una relectura interesada del pasado que, bueno, se ha hecho, sobre todo, muy popular a partir de un intento de manipulación de la Segunda Guerra Mundial, también de la Guerra Civil en España, etcétera, etcétera, que trata, de alguna manera, muchas veces de una manera muy clara, muy zafia, muy de brocha gorda, de justificar lo que ocurrió en aquellos momentos. La labor, como digo, del historiador es muy diferente. Cuando me mandó por PDF el libro, y yo se lo pasé a un alumno nuestro de la Facultad de la Universidad del País Vasco, que trata precisamente sobre la corriente sindical de izquierda, le dije, lee este libro. Te lo dije en su momento que leyes la tesis, que leyes, léelo, por favor. ¿Cómo no es un libro demasiado extenso, ¿no?, puede sintetizar lo que es la historia de una organización, pero que se constituye a raíz del contexto social, político, económico
que se desató en España, pero más en concreto, en este caso en Asturias, a principios de los años 80, finales de los años 70, en el contexto histórico, principios de los años 80. ¿Por qué? Porque ese contexto va a explicar cómo se fue fraguando lo que luego se va a acabar consolidando como una organización, cuando aquellos momentos era más una escisión o un movimiento contestatario dentro de una organización mucho más asentada que eran las comisiones obreras. En el País Vasco, que se vivió también, algún movimiento de estas características que ya se había empezado a fraguar en la primera mitad de los años 70, a través de la FECO y la CONE, dentro de comisiones obreras, va a tener también su propia historia y su propia evolución. Pero el caso de Asturias y de la CSI es un caso muy llamativo para un historiador, especialmente interesante para ver cómo se van produciendo también la irrupción, el relevo de los liderazgos, todo también un amplio abanico de formas de manifestarse, de formas de expresarse, eso que muchas veces llamamos el repertorio, ¿no?, de las nuevas movilizaciones. La imagen de un sindicato que aparece unida, indisolublemente unida, por lo menos fuera de Asturias, pero entiendo que también aquí, a un sindicato radical, en el sentido que luego comentará el propio Rubén, con un activismo político muy importante también. Probablemente el sentimiento como movimiento sociopolítico nunca estuvo tan patente en Asturias como a través de la corriente, con una serie de liderazgos, los explica muy bien en esa conversación, ¿no?, en 1981, entre el sector, por así decirlo, oficial de comisiones obreras y quienes van a formar parte posteriormente de la corriente, y sobre todo en una serie de acciones tremendamente llamativas, vistosas. La imagen de los neumáticos es la imagen probablemente de la corriente, pero que no se agota en eso, es mucho más que eso. Para quien, como yo, viene del País Vasco y ha estudiado también la relación entre sindicalismo, movimiento obrero, violencia política, terrorismo, las acusaciones gravísimas que se hicieron sobre la corriente eran absolutamente infundadas, ¿no? En una especie de paranoia donde se confundía todo prácticamente con un terrorismo, se les acusó de lo peor. Rubén explica muy bien todo ese proceso y lo hace, como digo, a través de una obra interesante, muy didáctica, muy bien elaborada, estupendamente escrita y que forma parte, yo creo que, de lo que es nuestra historia más reciente y especialmente la historia de lo que ha sido recientemente todo ese proceso entre 1982 y el año 2022 que estamos en este momento, ¿no? Sin más, yo le diría a Rubén que, a pesar de esos mensajes que me suele mandar a esas horas tan intempestivas y de las groserías que suelo responderle, siempre suelo acudir, salvo alguna vez que le he puesto los cuernos con otra presentación, y que no me lo tenga en cuenta. En fin, Rubén, siempre es un placer y creo que ahora, en este tiempo que tenemos, tú eres el más indicado para hablar, como decía el otro, de tu libro. Bueno, está ahí la ventaja. Yo ya no tengo abuela, pero tengo amigos. Y está ahí la ventaja, ¿no? Entonces, lo del libro magnífico, mira, a mí me venía a la cabeza aquel famoso debate en televisión entre Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, cuando Nicolás dijo: mientes, Marcelino, y tú lo sabes. El libro tan magnífico no oye. Pero bueno, yo lo veo como un work in progress. Yo estoy, como decía José Antonio, volviendo al escenario del crimen, porque el primer libro que yo escribí no fue a 20 años, fue a 30, 31 ya, y iba sobre la corriente sindical de izquierda. Entonces estoy volviendo al mismo escenario, pero un escenario radicalmente transformado, claro. Es decir, el Gijón del año 91 y la historia que yo contaba, que llegaba hasta finales de los 80, se parece en muchas cosas y se parece muy poco en otras cosas al Gijón de ahora, que es un Gijón en gran medida postindustrial. Y aquel sindicato al que el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias se daba 3 meses antes de que se dispersaran todos, y aquí está, 40 años después, también un sindicato muy diferente. Aunque hay aquí cares que demuestren que hay una continuidad persistente de 40 años de militancia sindical, de compromiso y de pelea, ¿no? Para mí es una satisfacción especial presentarlo aquí, además, no solo porque estoy en la Semana Negra, sino porque estamos en el dique. Para los que
tenemos interés en estos temas, a quien como yo lleva muchos años trabajando sobre el declive industrial y los conflictos sociales y el movimiento obrero en Gijón, estoy en Tierra Santa, ¿no? Este y el escenario que hizo posible la corriente más que ningún otro, este y el escenario de las luchas obreras probablemente de más resonancia, de huelgas solidarias, de una huelga contra las últimas condenas a muerte del franquismo, de una huelga de 3 meses por la readmisión de todos los despedidos, incluida gente a la que ni siquiera conocían porque había sido despedida en el año 58, ¿no? De una huelga en solidaridad con una empresa en Porriño, en la provincia de Pontevedra, de compañeros que estaban a 4 horas de carretera ahora, entonces seguro que bastantes más, y a los que no habían visto en su vida, y sin embargo estuvieron 2 meses en huelga defendiendo aquellos puestos de trabajo, o de una huelga en el año 2000 por defender los puestos de trabajo de los eventuales y, en último extremo, la viabilidad del astillero. Aquel Gijón de los años 80 que da lugar a la escisión de la corriente era un hervidero de conflictos. Yo el recuerdo de cuando empecé a identificar esto como un posible tema de investigación y el recuerdo de volver en el Alsa de Oviedo y ver los martes y los jueves columnas de humo sembrando el horizonte de la ciudad, ¿no? Allí estaban las barricadas de neumáticos de todos los martes y todos los jueves, ¿no? Y luego eso nos fue acompañando pues en las luchas del SDI, y aquí tenemos a Ana, más recientemente los de la Monroe, con un final bien amargo, por cierto, de aquel conflicto que fue tan ejemplar en muchos sentidos en aquella fase de 2013-2014, y muchas otras formas de un sindicalismo que, por lo menos en las formas, y claramente un sindicalismo radical, de gente que quemó barricades, que se enfrentó a la policía, que hizo acciones de transgresión, que se jugó el físico muchas veces y que puso mucha carne en el asador, en peleas que de alguna manera consolidaron esa imagen de la corriente. Este símbolo que, por cierto, no es del sindicato, sino del FUSOA, de un órgano de solidaridad que fue creado, sí en la órbita o el entorno del sindicato, pero externo a él. Esta idea de que lo que decía el lema de la pegatina y de la camiseta que traigo hoy, ¿no? Que la barricada cierra la calle pero alumbra el camino, ¿no? Eso está ligado a la imagen de la corriente y persiste como imagen. Está en el anagrama de la corriente, ¿no? La rueda dentada, la barricada y el dinamitero del 34, es decir, la memoria de otros que estuvieron antes y la memoria de las luchas obreras del periodo de la reconversión y de la desindustrialización. Pero claro, cuando uno vuelve, 30 años después de aquel primer libro, vuelve a un sindicato en el que la mayoría de los afiliados son empleados públicos y no quemen barricades. Y difícilmente tienen un repertorio de movilización que se parezca y difícilmente podrían tenerlo, ni protagonizar luchas parecidas, ni tienen problemas parecidos en muchos sentidos tampoco. Y sin embargo hay un hilo de continuidad. Y esa no es una pregunta pequeña, no me parece que el libro sea tan magnífico, seguramente no soy capaz de contestar esa pregunta, pero ¿qué hay que hace que el sindicato haya sido capaz de regenerarse con aportes nuevos, de crecer incluso, cuando, es decir, seguramente yo hubiera tenido tanto futuro como profeta como Francisco Javier Suárez si hubiera pensado, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya cerrado toda la industria y ha desaparecido esa base industrial y esa generación de sindicalistas? ¿Qué va a pasar con la corriente? Bueno, no oye que ese sea un dilema que podamos dar por resuelto, porque evidentemente hay muchas incertidumbres sobre el futuro y sobre qué va a ser del sindicato, pero numéricamente son más. Igual no tienen la misma capacidad de movilización, porque aquella contundencia con la que eran capaces de cortar el tráfico aquí en Mariano Pola, o de colgar un camión, o de subirse a las grúes, y de polarizar los medios de comunicación y el debate público y la opinión pública y la actualidad política de Asturias, posiblemente es muy difícil de conseguir ahora con los mimbres con los que el sindicato se tiene que defender. Pero en cualquier caso, cuando ves cómo hay una empresa en Pravia donde el sindicato está implantado y nunca hicieron una huelga, o hay 500 afiliados, grosso modo, en la sanidad y otros tantos igual en la administración pública y en ámbitos en los que no sospechabas ni que fuera posible entrar, bueno, eso tiene que ver por lo menos con una imagen que se consolidó en aquellas peleas de los años 80 y que se mantuvo con el paso del tiempo, de los que no abandonen las luchas, los que no abandonen a la gente en dificultades, los que peleen hasta las últimas consecuencias.
sea quemando barricadas o sea de otra manera. Y eso probablemente fue el atractivo que hizo que gente que se desenvuelve en contextos muy diferentes haya visto en la corriente su opción sindical. A eso habría que añadir que la corriente nace como sindicato, se legaliza en el año 82, aunque la escisión de comisiones obreras se produce en el año 81 con la expulsión, la disolución de la Unión Comarcal de Gijón, pero se gesta antes como una corriente interna dentro de comisiones obreras y es fruto de la transición y de los descontentos o los desacuerdos con la transición y con el modelo sindical que resultó de la transición y con la propia transformación de comisiones obreras en un sindicato que primero pretendió ser un movimiento sociopolítico, luego pretendió ser un sindicato de nuevo tipo, pero finalmente fue un sindicato no tan nuevo ni de tan nuevo tipo, y eso generó tensiones y descontentos. Por lo tanto, el primer nombre, cuando no llegó todavía una sigla de una organización, es Corriente de Izquierda de Comisiones Obreras. Bueno, de alguna manera, eso en algún pasaje del libro lo digo, de alguna manera sigue funcionando así, como corriente a la izquierda de Comisiones Obreras. Es decir, como la organización que en Asturias, en otros sitios hay otras organizaciones que pueden cumplir ese papel, a veces y la CGT, a veces puede ser la CNT, en menos casos porque ya es más débil, a veces son otros grupos sindicales, en Asturias claramente y la corriente, la que recoge el descontento respecto a los sindicatos mayoritarios. Y por tanto la que, desde una presencia muy reducida numéricamente o en cuanto a presencia en los comités de empresa o a número de afiliados, sin embargo, condiciona al conjunto del movimiento sindical. Porque los descontentos que se generen, pues en Alsa, por ejemplo, una empresa absolutamente emblemática en Asturias, dentro de comisiones obreras acaben traduciéndose en que la corriente sea ahora mayoritaria en Alsa, que tampoco era un ámbito, el del transporte de viajeros por carretera, donde esperásemos que pasara eso. Esos desacuerdos son una especie de goteo de gente que llega no solo de comisiones obreras, aunque sí principalmente de comisiones obreras, pero también de la UGT y a veces de algunas otras procedencias ya en número mucho más pequeño, que no solo vienen a engrosar la presencia sindical de la corriente, sino que de alguna manera condicionan a los mayoritarios porque saben que ese riesgo existe. Hay quien recoja ese descontento y quien lo articule y lo encuadre organizativamente, ¿no? Eso y la presencia en la movilización y en la lucha acabó dando al sindicato mucha más visibilidad y mucho más peso cualitativo que la presencia cuantitativa. Si midiéramos a la corriente por el número de delegados sindicales que tienen, aunque eso haya ido creciendo, o por el número de afiliados y el porcentaje que eso representa en el conjunto de los trabajadores o en el conjunto de los trabajadores afiliados o en el conjunto de los representantes sindicales elegidos en elecciones sindicales, pues seguramente no valdría la pena estudiarla mucho, porque hay poca gente o un porcentaje muy pequeño. Pero si miramos hacia atrás estos 40 años que lleven pasados desde la creación del sindicato, no se puede entender Gijón durante mucho tiempo y ahora ya otros ámbitos. Costó mucho salir de Gijón, pero ahora hay una presencia en otros espacios y en otros territorios que ya es apreciable. No se puede entender. No se puede entender ese proceso de declive industrial, de movilización social, de descontento, de movilización obrera, de luchas radicales, de un sindicato que de alguna manera se siente partícipe del espíritu originario de las comisiones obreras. Es decir, se siente un movimiento sociopolítico, se siente en la necesidad de intervenir en otros espacios y en otros ámbitos, de dar cobertura. De alguna manera, también una cosa que señalo en el libro, el local de la corriente y un espacio de sociabilidad que está abierto a mucha otra gente, ¿no? Es decir, eso pasó con el movimiento de los insumisos en los años 80, principio de los 90, y pasó con bastantes otros movimientos sociales que, si no tenían dónde se reunir, allí estaba un local de la corriente para reunirse, que si necesitaban apoyo para hacer propaganda o para colocar una pancarta o para aprender según qué mañas en la movilización, tenían quien los orientara en eso. Y por lo tanto hay ahí un afán de ser más que un sindicato, ¿no? Y sin embargo construir eso desde un discurso y desde un planteamiento que no está desde luego de moda, que es el de la conciencia de clase, la lucha obrera y la acción sindical.
¿no? Eso era fácil de decir en el año 77, pero no es tan fácil de mantener en el año 2022, ¿no? Tiene mucha complicación seguir siendo fiel a ese espíritu y al mismo tiempo siendo capaz de desenvolverse en un territorio mucho más hostil para los obreros, mucho más hostil para los conflictos laborales y para las luchas sindicales. El resultado de todo eso es una organización que ya peina canes. De hecho, ese es uno de los problemas, ¿no? Es decir, la corriente fue construida sobre liderazgos muy fuertes, ¿no? Lo que representaba el difunto y añorado Luis Redondo, lo que sigue representando Morala, y es muy difícilmente sustituible. Difícilmente nadie más joven puede representar eso, entre otras cosas porque para representar eso hay que acumular muchos años de pelea y muchos años en la brega, y porque además ellos vienen de tiempos probablemente más heroicos que los actuales. Pero eso necesita un relevo y hay una generación que tiene que tomar ese testigo y que está por ver en qué medida lo va a conseguir y en qué medida va a ser capaz de reinventar al sindicato o de mantener el rumbo. Estamos hablando de una organización que, decía José Antonio, fue acusada de terrorista, es decir, la violencia de las movilizaciones, que era, por cierto, una violencia en buena medida simbólica, porque los daños a las personas fueron siempre bastante controlados y eso es una cosa que se cuidó siempre mucho, ¿no? Es decir, que movilizaciones muy radicales, muy espectaculares, pero los daños bastante controlados, ¿no? Bueno, esa asociación son batasunos, son terroristas, son antisistema. Sin embargo, al cabo del tiempo, a base de persistencia y de una no pequeña coherencia, acabó haciendo respetable al sindicato y a sus líderes más conocidos, ¿no? Es decir, tampoco hay un estigma que los haya condenado al ostracismo y a la invisibilidad. Es decir, si uno mira, si tira de hemeroteca, la presencia de portavoces de la corriente, de portavoces de conflictos concretos en empresas concretas o de colectivos concretos y la presencia de sus secretarios generales y continuada en los medios y hay declaraciones, comunicados, reflejo de sus actividades a lo largo del tiempo. Es decir, hay una ambigüedad de actitudes hostiles y al mismo tiempo de reflejo de una presencia que no puede ser ocultada, que no puede ser negada. Y eso sitúa a la corriente también en el imaginario colectivo de esta ciudad. En una presencia que se refleja pues, en un cierto cancionero, ¿no? Hay unas cuantas canciones que hablen de este astillero o del sindicato, en pintades que están sembradas por distintos rincones de la ciudad, no solo en la sindical, que enseñaba José Antonio hoy, de la que llegaba las pintades del exterior de la sindical y los carteles que allí hay colgados, y un poco en esta asociación que tiene que ver con una tradición muy vieja en Gijón, ¿no? De una ciudad que fue ciudad anarcosindicalista hasta la Guerra Civil y que fue una ciudad donde hubo un caldo de cultivo para casi todas las siglas o los grupos de la izquierda radical en la transición, y probablemente los que mejor sobrevivieron fueron aquel radicalismo sindical de aquellos años de la transición que consiguió subsistir hasta hoy. Nada más, excepto una aclaración quizá, porque el libro está editado por la propia corriente sindical de izquierda. Yo recuerdo, por contar una anécdota, hace muchos años yo escribí en el órgano de la corriente, en el Contracorriente, un artículo que titulé La grandeza de las minorías. Me pareció que resaltar hasta qué punto algunas minorías radicales o antisistema o simplemente decir, tenaces en la movilización puede ser cualitativamente importantes e incluso pueden intervenir y transformar sustancialmente la realidad. Recuerdo que, entre otros muchos ejemplos, ponía las madres de Plaza de Mayo, tan pocas, tan débiles, enfrentadas a gente tan cruel y tan poderosa, y sin embargo la batalla moral la ganaron amplísimamente. Bueno, intentaba también reflejar, la corriente será una fuerza minoritaria, pero hay una fuerza cualitativamente importante capaz de ganar batallas y de transformar cosas. Alguna vez utilicé ese texto en clase.
Entonces lo que hacía era borrarle mi nombre para que los estudiantes comentaran el texto sin saber que era mío, no condicionar el debate. Y me pasó con un alumno que era militante de la corriente entonces, que lo empezó a comentar diciendo, bueno, claro, porque vio la mancheta de A Contracorriente y dijo, bueno, esto ya es del órgano del mi sindicato, y entonces lo empezó a comentar como la voz oficial del sindicato, una especie de editorial del sindicato. Y yo lo corté y dije, vas mal, porque esa ya es la opinión mía, no ya la opinión del sindicato. Yo escribí en la revista del sindicato, pero yo mi opinión. Bueno, pues digo lo mismo con el libro. El libro yo lo encargo y lo edita el sindicato, pero nadie me puso una sola condición. Y por lo tanto, todo lo bueno y lo malo, no es un libro magnífico, pero lo que tenga de bueno y lo que tiene de malo, es todo culpa mía. En lo que tiene de bueno, no es solo mérito mío, y culpa, pero no solo mérito, porque tuve ayudes y tanto Carlos Gordon como Héctor González fueron indispensables en este proceso y no quisieron figurar aquí, ninguno de los dos. Entonces, y una injusticia, este debería ser un libro en coautoría. Lo digo públicamente y Carlos ni siquiera está aquí, pero sin el trabajo de Carlos yo no hubiera llegado a acabar el libro, por lo menos dentro de plazo. Bueno, no lo acabé dentro de plazo, acabélo fuera de plazo, pero acabélo. Aquí estamos presentándolo, ¿no? Tampoco sé si lo acabé, porque no descarto revisarlo. De hecho, estoy pensando en un experimento que una cosa que los historiadores nunca tenemos ocasión de hacer, que es discutir el libro con los que aparecen en él o con los que están involucrados, con los que están relacionados. Empezar a sentarme con la gente a discutir el libro, a que me digan, no tienes ni puta idea, de esto ni te enteraste, esto está mal contado, esto otro ni lo cuentes, en esto... discutir con ellos y de ahí sacar ni siquiera sería una reedición, sería otro libro nuevo, y ya sería el tercero sobre la corriente. Igual me voy a profesionalizar el libro sobre la corriente. Soy el máximo especialista mundial entre los historiadores, en el gremio de historiadores, en corriente sindical de izquierda. Esto, variedades aparte. Y nada más por mi parte. Creo que está a la venta por ahí, por lo menos en el stand de La Revoltosa y ahí atrás al fondo, ¿no? Como no llevo comisión, pues puedo decirlo sin mala conciencia. Yo voy a cobrar lo mismo si compráis muchos libros que si no compráis ninguno. Pues muy bien. Bueno, nuestro común amigo, historiador, ciclista, un tío auténtico de arriba abajo como Ramón Piñeiro, escribió hace 20... ¿Está por aquí? No. Escribió hace 20 años en un primer número de la revista Historia del Presente un artículo que se tituló El obrero no tiene quien le escriba, y hacía bueno, pues un pequeño repaso a lo que se había publicado últimamente sobre movimiento obrero, temas sociales, y había un balance, bueno, un tanto agridulce, ¿no? 20 años después, afortunadamente, la historia social y la historia del movimiento obrero sigue contando con autores como el propio Rubén. Lo que comenta ahora, y ahora les doy la palabra, lo que comenta ahora es verdaderamente, yo creo que curioso, lo de tratar de reunir a gente, a los protagonistas, que luego resulta que acaban enmendándole la plana a uno. En fin, no sé si hay tiempo para preguntas, veo que huyes como un cobarde. Tiempo para nada, estamos de ocupas ya. Vale, así que me llamó para esto. Bueno, muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre
ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. No sé qué. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.